Buenas tardes, iglesia, que el Señor los bendiga. Vamos a orar para iniciar y ya luego arrancamos. Padre bueno, en esta tarde queremos darte las gracias, Señor. Gracias por la dulzura de tu presencia, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia que se reúne, Señor, un sábado en la tarde a reconocer tu grandeza, a testificar en esta plataforma, Señor, de lo que tú has hecho. Gracias por la vida, gracias por el privilegio, Señor, de poder levantarnos de nuestra cama para estar aquí, adorándote, alabándote, escuchando tu palabra, Señor. Qué privilegiados somos, qué bienaventurados somos, Señor. Gracias, hoy exaltamos tu nombre, Señor, y este tiempo, Señor, te lo dedicamos a ti con alegría de corazón, y en el nombre de Jesucristo hacemos esta oración. Amén y amén. Iglesia, en primer lugar, agradecer a los pastores, Pastor Aracena, su esposa, su familia, por la invitación. Estamos aquí muy contentos. Mi nombre es Dianet Zapata. Soy casada hace 11 años. Mi esposo muy amablemente me está acompañando el día de hoy. Él no trabaja para el Ministerio Liga Bíblica, me está acompañando por su amor, por su apoyo, y le doy gracias a Dios por su vida. También estoy con mi compañera Jenit Potosí. Ella es voluntaria en este Ministerio Liga Bíblica. Y para iniciar, pues también quiero contarles un poquito. Nosotros somos un ministerio que ya tiene más de 87 años y en Colombia 27 años trabajando. No somos librería, a veces nos confunden con librería. Este es un ministerio que trabaja fuertemente el evangelismo y el discipulado. Ese es como nuestro fuerte. Y entonces hacemos talleres, visitamos las iglesias, capacitamos pastores, entrenamos líderes para la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando el pastor Rogelio nos invitó, dijimos, qué rico, qué bendición, de verdad, porque justamente este mes se celebra el mes de la Biblia. Todo octubre se celebra el mes de la Biblia. Y sabemos el por qué, ¿cierto? O los cuento así rápidamente. ¿Sí? Bueno, en octubre se celebra el mes de la Biblia porque Martín Lutero fue quien expuso las 95 tesis que revolucionó de alguna manera todo lo que fue el evangelio, y quien dio como la pelea, el hombro a hombro, digámoslo así, para que todos tuviéramos acceso a la palabra de Dios, porque en ese entonces no pasaba. Entonces había manipulación, había muchas cosas, pero él hizo esto, que fue una revolución total para la iglesia, y lo hizo un 31 de octubre. Entonces, por eso en octubre celebramos el mes de la Biblia. ¿Que el mundo lo volvió qué? ¿El 31 de octubre? Halloween. Pero nosotros celebramos el mes de la Biblia. La invitación del pastor Rogelio fue para que habláramos de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar. Hermano Julián, le agradezco su apoyo allá con la presentación. Vamos a dar inicio. Vamos a tener en cuenta estas instrucciones que vemos en pantalla. ¿Ustedes tienen su Biblia allí? Bueno, sáquenla porque la vamos a usar mucho. Precisamente el tema es la palabra. Entonces vamos a indagar bastante en ella. Ábrala por favor en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, del 18 al 21. Deuteronomio 18, capítulo 11 al 21. Y dice así, de pronto ya los textos que vamos a ver en esta tarde son conocidos por nosotros, pero es necesario que los leamos. Por tanto, tengan siempre presente mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Estoy leyendo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Enséñenlos a sus hijos. Háblenles de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlos en las puertas de su casa y en las entradas de sus ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra
que el Señor les prometió darles a sus antepasados mientras estén los cielos sobre la tierra. Ahora vamos a detenernos en estas tres cosas que tenemos en pantalla. Dice el texto bíblico: tengan siempre presentes mis mandamientos, ¿cierto? Y la primera instrucción es átenlos, ¿cierto? Átenlos ¿en dónde? En sus manos como recordatorios. Y entonces es curioso que hoy en día uno ve mucha gente que usa pulseritas, manillitas y esas cosas con mensajes. Y cuando uno les pregunta por qué la usas, dice, porque me recuerda a una persona. Inclusive en nosotros, ¿no? En nuestro medio. No, es que allí tengo el versículo con el que Dios habló a mi vida. No, es que esa manillita dice Jesús. Entonces es un recordatorio. Átenlos en sus manos como recordatorios. Lo segundo que decía el texto es: llévenlos en sus frentes como una marca. Y aunque literalmente en los tiempos bíblicos lo hacían, ¿no, mi pastor? Literalmente se escribían aquí los textos bíblicos, pues para nosotros puede interpretarse, digámoslo así, es como dice la palabra, como un recordatorio. Y en nuestra frente pues están nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, nuestro corazón están los pensamientos. Entonces es como piensen en ellos, llévenlos en sus frentes como una marca. Es como poder estar pensando en la palabra de Dios. El texto nos está hablando de eso, ¿cierto? De la palabra de Dios. Muy bien. Y lo tercero es: enséñenselos a sus hijos. Miren la tarea tan grande. No solamente somos nosotros, sino también nuestros hijos, que es una tarea dura, y en la sociedad en la que estamos hoy en día, Dios mío bendito, es una tarea dura, pero es una instrucción bíblica, hermanos. Entonces miremos los verbos: átenlos, llévenlos y enseñen. Importante, ¿cierto? Entonces, para esta charla que vamos a tener en la tarde de hoy, tengamos presentes estas instrucciones. ¿Qué es lo que debemos hacer con la palabra de Dios? Podemos continuar. Julián, por favor. Lo primero que vamos a ver es la importancia de la palabra de Dios. ¿Ustedes consideran la palabra de Dios importante? Si no, no estaríamos aquí, de verdad. La palabra de Dios es la que nos ha transformado nuestra vida. Amamos la palabra de Dios. Ella es nuestro sustento, nuestro soporte, y por eso estamos aquí. Y lo primero que vamos a ver es la importancia de la palabra de Dios. Y vamos al texto bíblico, Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y algún hermano que voluntariamente quisiera ponerse de pie y leer ese versículo, por favor, para que participemos. ¿Quién dijo? Sí, Hechos capítulo 6, versículo 7, solo ese versículo. Muchas gracias. ¿Alguien sabe qué estaba pasando en ese momento del texto bíblico? Estaban eligiendo a los diáconos, ¿cierto? A los del apoyo. ¿Por qué estaban eligiendo esos diáconos? La iglesia estaba creciendo mucho. Y entonces los apóstoles, que tenían la misión de llevar la palabra, de enseñar el mensaje, se estaban ocupando en otras cosas, ¿no? En atender las mesas y las viudas. Entonces toman esa decisión: vamos a nombrar 7 diáconos para nosotros ocuparnos de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Lo que nos leyó la hermana. ¿Qué decía? No les escuché. Exactamente, la palabra de Dios se difundía más y más, y el grupo de seguidores también crecía muchísimo. Y dice esta versión: hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de la fe. ¿Por qué?
porque se dedicaron a enseñar la palabra de Dios. Y mire que a veces tenemos que hacer eso, enfocarnos en el llamado de Dios. Gracias a Dios por nuestros trabajos, gracias a Dios por todas nuestras ocupaciones, pero tenemos que sacar tiempo también para enseñar el mensaje a otros. Y ese es uno de los desafíos que quiero que ustedes se lleven en su corazón con esta charla, que podamos compartir el mensaje de salvación a otros. Porque qué rico nosotros que nos congregamos, ¿cierto? Qué rico un espacio como este. Le estaba diciendo a mi esposo ahorita, qué iglesia tan linda. Qué rico estar aquí, escuchando la exposición de la palabra del Señor. Pero afuera hay tanta necesidad que de verdad necesita el mundo que compartamos el mensaje de Dios. Y luego en el siguiente texto bíblico, Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, vamos al capítulo 12, por favor. Y leamos el versículo 24. El versículo 24 dice, el mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. El mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Y si usted lee el contexto de Hechos 12, o si alguno de ustedes me quiere compartir ese contexto de Hechos 12, nos damos cuenta que no estaba en el mejor momento. Es más, su Biblia tiene un título por ahí antesito. ¿Qué dice ese título? La muerte de Herodes. ¿Y quién era Herodes? En ese momento estaba gobernando. Es como si en este momento mataran a nuestro presidente, por decir algo. Entonces, había un despelote, digámoslo así, ustedes son caleños y me entienden. Ah, bueno, ustedes no, pero ya son más caleños. Había una crisis social en ese momento. Muere Herodes porque no le dio la honra a Dios. O sea, había pasado algo, el pueblo lo estaba alabando a él y él no le dio la honra a Dios. Se enferma y muere. Había soborno, había mentira, pero también había gente que trataba de hacer la paz. Entonces, cuando uno lee todo el texto y se contextualiza, uno dice, había una crisis social. Porque a veces esa es nuestra excusa, ¿no? Es que yo quiero ir a predicarle a otro con esta sociedad como está, cada vez más crítica. Ahora cambio de presidente, ¿qué ha de venir? Bueno, malo, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? Es la excusa de muchos de nosotros. Hay una crisis social. Pues resulta que eso ha sido de siempre. Tiempos bíblicos. Hechos capítulo 12. Crisis social. ¿Y qué estaba pasando con el mensaje del evangelio? Se difundía y cada vez llegaba a más gente. ¿Solito? No. ¿Cómo pasó eso? A través de los discípulos, a través de los siervos del Señor. Y usted y yo somos siervos del Señor. Si usted y yo llevamos aquí tiempo escuchando la palabra de Dios, somos capaces, seguro que somos capaces de compartirle a alguien el mensaje de salvación. Bien, avancemos. Lo segundo que vamos a mirar, la utilidad de la palabra de Dios. ¿Será útil la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Y hay un texto bíblico que nos lo explica clarito. Mi hermano, por favor. Y es 2 de Timoteo, capítulo 3. Son 2 versículos y nos enseña la utilidad de la palabra de Dios. ¿Alguien nos quiere compartir esa lectura? 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Amén. Muchísimas gracias por la lectura. ¿Quién es el autor de esa carta? Pablo, ¿cierto? ¿A quién se la escribió? A Timoteo. ¿Y qué le está diciendo? Que desde su niñez la ha escuchado. De pronto todos los que estamos aquí, desde la niñez no hemos tenido ese privilegio, pero ya estamos aquí, gloria a Dios, ¿cierto? Y entonces expone cuál es la utilidad de la palabra de Dios. Creo que la hermana nos leyó en versión Reina Valera, ¿cierto? En Reina Valera. Y usa el mismo término, útil. Es útil, toda la escritura.
Es un mensaje enviado por Dios y es útil para, bueno, aquí en la pantalla tenemos estos puntos. Da sabiduría y conduce ¿a qué? A la salvación. Enseña. ¿A usted le ha enseñado algo la palabra de Dios? Gloria a Dios. Reprende. ¿A usted lo ha reprendido la palabra de Dios? Muchas veces, ¿cierto? Cuando nos exponemos a la palabra, vienen todas estas cosas. Corrige. ¿A usted le corrigió el caminado la palabra de Dios? ¿Cierto que sí? Y muestra la manera de vivir. Esto me enamora. La palabra de Dios muestra la manera de vivir. Mire que hay un texto bíblico. Repetidas veces nos dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y a veces queremos que la gente cambie su manera de vivir sin que haya cambiado su manera de pensar. Y así no funciona. Ese no es el orden que la Biblia nos muestra. Primero hay que cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo cambia la manera de pensar? ¿Cómo creen ustedes? La palabra. La palabra es la única que nos puede cambiar, transformar nuestra manera de pensar. Cuando una persona lee la palabra, estudia la palabra, entonces su forma de pensar cambia. Y cuando su forma de pensar cambia porque entendió la palabra, el fruto va a ser este. Cambia su manera de vivir. Miren eso tan bonito, ese es el orden correcto. A veces queremos que la gente deje de fumar, deje de tomar, deje de rumbear, deje de vestirse así, deje de hablar así. Pero si no le enseñamos la palabra, estamos trabajando en vano. Muy bien, esta es la utilidad de la palabra de Dios y lo dice la Biblia. Bien, hermano Julián, continuemos por favor. Vamos a ver el poder de la palabra de Dios. ¿Es poderosa la palabra de Dios? ¿Cierto que sí? Nada más escuchar esos testimonios ahorita aquí, no, a mí me quedó el corazón así. Y ver estos jóvenes testificar de la palabra de Dios, testificar de lo que Dios hace en sus vidas. Eso es testificar, lo que Dios ha hecho en mi vida. Darle gracias al Señor por un año más de vida. La niña por su tablet. Precioso, precioso. Es poderosa la palabra del Señor. Muy bien, vamos al texto bíblico. La Liga Bíblica, este ministerio, se caracteriza porque la Biblia está presente en todo. Cada cosa que enseñamos, cada cosa que decimos, hay una justificación bíblica. Porque de esa manera, hermanos, y se los digo, también porque hoy en día de pronto la gente disfruta mucho ir a internet. Escuchar una prédica de no sé quién por aquí, escuchar la charla de no sé quién por allá, audios devocionales que llegan por audios. Entonces no tenemos vida devocional, sino que abro el WhatsApp, le doy play y creo que ya. ¿Sí o no? Alguna hermana me ríe. No, en serio, es así. Y mi propio tiempo con Dios, mi propio devocional, ¿dónde quedó? Entonces, por eso es que les dije, vamos a indagar en la Biblia, porque todo lo que digamos va a tener una justificación bíblica, y los invito a eso. Todo lo que usted escuche, todo lo que está en la Biblia, ¿eso realmente está en la Biblia? Examine. Muy bien, entonces dijimos Isaías, el libro de Isaías 55, del 8 al 11. Vamos a leerlo, por favor. Libro de Isaías, capítulo 55, del 8 al 11. A mí se me olvida que ya necesito gafas. Dice así, el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino
y comida a la gente. Gloria a Dios por eso. Qué rico es comer. Versículo 11. Así también pasa con mi mensaje. No sé si la versión Reina Valera dice con mi palabra. Ah, no. ¿Sí? No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. ¿Qué pasa entonces con el mensaje del Señor? Tiene el poder para cumplir bien el propósito para el cual fue enviado. Eso sucede con la palabra de Dios y no va a suceder con ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa va a tener este poder que tiene la palabra de Dios, que cumple el propósito para el cual fue enviado. No hay otra cosa que pueda igualarlo. Ahorita hablábamos con el hermano Alejandro precisamente a mí me gusta mucho leer, disfruto mucho los libros, a veces no me queda tiempo y eso me da como cosita porque quisiera tener más tiempo para leer. Pero me acabo de dar cuenta charlando con él de un autor que yo pensaba que teníamos la misma creencia y resulta que andan otras cosas raras. Si no es por él no me doy cuenta. Entonces, por más libros interesantes que haya, por más libros chéveres que hayan, ninguno tiene el poder que tiene la palabra del Señor. Ningún otro. Y siempre su mensaje cumplirá el propósito para el cual fue enviado. Muy bien, segundo texto, Hebreos 4:12. Alguien que lo quiera compartir, por favor. Wow. Muchísimas gracias. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal el poder que tiene la palabra de Dios? Cuando dice más cortante, ese más nos está hablando por encima de, ¿no? Más cortante, o sea, por encima de cualquier cosa filosa que usted se pueda imaginar. Es más cortante y tiene el poder para llegar a donde ninguna otra cosa llega. Mire, estamos en unos tiempos de una tecnología súper avanzada, ¿cierto? ¿O usted alguna vez se imaginó que por un aparatico que usted tuviera en sus manos podía comunicarse con alguien que está en Italia, en la China, de manera inmediata? ¿Se lo imaginó? Mi mamá es una mujer de 68 años y yo la veo con su celular y la veo mandando mensajes de WhatsApp, que a veces se demora un poquito pero los manda. Y yo digo, wow, ¿será que mi mamá alguna vez se imaginó esto? Si cuando yo era pequeñita, para comunicarse con otra persona, o un telegrama que se tomaba su tiempo, o una llamada, había que ir a Telecom. Ahí ya muchos dijeron, uy, esta hermana es viejita. Sí, yo ya tengo mis añitos. Uno tenía que ir a una cabina de Telecom a que lo comunicaran, ¿cierto? Estamos en un tiempo de una tecnología súper avanzada. Un video BIM, yo no sé cómo hacían las iglesias antes. Había que aprenderse los canticos. Tenían un himnario, claro. Pero ahora la tecnología es muy avanzada y por más tecnología que haya, hermanos, nunca nada logrará esto que nos acaba de leer el hermano aquí. ¿Cierto que no? Ese es el poder de la palabra de Dios. Imagínense que habla de los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? Lo que está dentro de los huesos. ¿Usted alguna vez ha visto lo que está dentro de los huesos? ¿Sí? A los hermanos les gusta cascar huesito de pollo, ¿no? Esos son los tuétanos. Y eso es sangre, ¿no? Eso es algo raro dentro de los huesos. Imagínense, y la palabra de Dios tiene el poder para llegar allí. ¿Qué otra cosa puede llegar allí? Solo su palabra. Es tan poderosa que Él nos escudriña de la cabeza a los pies. Nos habla, nos redarguye, nos enseña todo lo que veíamos ahorita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Poderosa su palabra. Amén. Muy bien.
Avancemos, hermano Julián, por favor. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahora sí la hermana que se había puesto en pie, por favor. Muchas gracias. Entonces, la fe llega ¿por qué? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Ese es el resultado de oír el mensaje. Cuando oímos el mensaje, tiene el poder de llevarnos a la fe. Gloria a Dios por eso. Si hoy usted y yo tenemos fe, fue porque escuchamos el mensaje, porque escuchamos la palabra. Por eso fue que hoy tenemos nuestra fe. Muy bien. Y el siguiente texto, Efesios 6, de pronto muy conocido por algunos, Efesios 6 del 10 al 12, ¿de qué nos habla ese texto? De la armadura de Dios, ¿cierto? Y a veces es chistoso como usamos también lo de la armadura de Dios. Nos cubrimos con el casco y esas cosas. Muy bien, dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda... bueno, ahí dice que hasta el 12, ¿cierto? Muy bien, leámoslo hasta ahí nomás y ahora podemos avanzar. Ese es el poder de luchar contra Satanás. La palabra es la que tiene el poder de luchar contra Satanás. Y entonces no somos nosotros, ni peleando, ni alegando, ¿cierto? Ni causando problemas, sino que es la palabra del Señor. Y qué bueno cuando uno le puede decir a alguien, confrontarlo de pronto con su mal acto o con su mala actitud, pero con la palabra, en lugar de cantaleta. Bueno, claro que las mujeres de aquí no son cantalentosas, ¿cierto? No, eso pasa es allá. En las otras iglesias, en esta iglesia no pasa eso. Ni yo, mi esposo lo puede decir. Eso sí. Muy bien, la armadura de Dios. Entonces, ahí siempre recuerdo mucho a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la lucha de Jesucristo en el desierto? 40 días de ayuno. Llega el diablo a tentarlo y Jesucristo, ¿cómo le contesta? Con la palabra. Entonces, es la palabra la que nos da ese poder de luchar contra Satanás. Anoche compartía un mensaje y decía, qué bueno que uno tuviera capacidad de memorizar más, porque a veces cuesta, ¿cierto? Memorizar los versículos, memorizar los textos. Y entonces una vez le dije a alguien, le daba el ejemplo que les acabo de dar a ustedes de Jesús. ¿Cómo Jesús contestó? Fue versículos. Pero pues es que él es Jesús, él es Dios, él se sabía la... Sí, pero nosotros también debemos tener un versículo presto para cada situación. Luchas, Dios mío, las tenemos, pero qué bueno que cuando esté enfermo, en lugar de decir, ay, ¿qué será lo que tengo? ¿Será que me voy a morir de esto? Qué cosa tan horrorosa. Qué bueno que en lugar de esto empezáramos a decir el Salmo 6, por ejemplo, Señor, sáname porque estoy enfermo. Qué bueno que cuando viene una situación de esas asfixiantes, difíciles, que no sabemos qué hacer, recitáramos el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hermanos, les aseguro que el poder de la palabra viene en esa lucha y nos socorre. Su palabra nos socorre, pero hay que estudiarla, hay que memorizarla para poder defendernos. Amén. Muy bien, vamos
Avanzando al punto número 4, por favor. Ya vimos la importancia, ¿cierto? Fue el primero. Ya vimos, el segundo, ¿cuál fue? La utilidad. Ya vimos el tercero, ¿cuál fue? El poder, ay, tan juiciosos. Y el cuarto es el propósito, el para qué. ¿Para qué? El propósito de la palabra del Señor. Vamos al texto bíblico, por favor. Juan, capítulo 20, verso 31. Juan, capítulo 20, verso 31. ¿Alguien lo quisiera compartir? Sí, capítulo 20, verso 31. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo quiere compartir? Sí, bien pues. Amén, muchas gracias. La Biblia que usted tiene allí tiene un título en el versículo 30 de pronto. El propósito de este libro. El porqué de este libro, dice la versión que yo tengo aquí, TDT. El porqué. ¿Por qué yo leo la Biblia? Porque quiero aprender de la Biblia, porque quiero vivir la Biblia para esto. Aquí está la respuesta. Para que ustedes crean que Jesús es ¿quién? Para que creyendo tengan vida por medio de Él. A mí me gustan mucho las preguntas. Amo las preguntas, siempre, el por qué, el para qué. En la universidad tuve algunos problemas por eso, por preguntona. Pero estudiando la palabra de Dios, hágase todas las preguntas, hermano. Todas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quién era? ¿Quién escribió este libro? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué momento de su vida lo escribió? Y si no tiene la respuesta, levante la mano y pida ayuda. Pastor Rogelio, hermana María Eugenia, ¿sí? Hermana Eugenia. Y si ellos no tienen la respuesta, yo me imagino lo que hacen. Les van a decir, déjame investigo y te doy tu respuesta. Y si definitivamente no la tienen, pues también buscamos ayuda, ¿cierto, pastor? Porque todas no la sabemos. Pero no se quede con las preguntas, hágalas para poder entender la Biblia y para poder dar el paso final, que es vivirla. Hay que estudiarla y hay que investigarla y hay que entenderla. Entonces, aquí está el propósito. ¿Para qué? Para que podamos creer que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengamos vida por medio de Él. Si usted lee el versículo 30, leámoslo. Leámoslo para que no digan, no, es que la hermana solo cogió el pedacito chévere. Aquí está el versículo 30, dice, Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores. ¿Pero qué pasó con eso? No están escritas en este libro. Ahora, consejo. ¿Quién es el autor principal de la palabra de Dios? ¿Cierto? Usó personas, usó seres humanos, pero Él es el autor principal. Ahora, si todo no quedó escrito, no nos preocupemos por lo que no quedó escrito. Más bien dediquémonos a estudiar lo que está escrito. ¿Amén? Ok, avanzamos, hermano. Gracias. El quinto, la palabra de Dios revela a Jesucristo, quien es el fundamento de la iglesia. Y esta parte me gusta mucho, porque el ministerio para el cual trabajo, la Liga Bíblica, es interdenominacional, ¿no? Trabajamos con muchas iglesias
Y en este trabajo me he dado cuenta que a veces o se niegan al Antiguo Testamento o se niegan al Nuevo Testamento. Dicen el Antiguo Testamento, ¿para qué? Me interesa solo de Jesús en adelante, del Nuevo Testamento en adelante, o viceversa, ¿no? Voy a trabajar solo Antiguo Testamento, la Torá y no más. Resulta que toda la Biblia es un solo libro. Y desde el Antiguo Testamento nos está la palabra revelando a Jesucristo. Y vamos a verlo de una manera rápida. El libro de Juan, Juan capítulo 1, Julián otra vez, perdón. Juan, yo iba a decir Julián, ese libro no está. Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. ¿Qué dice? Muchísimas gracias. Nos está hablando de cuál principio. La creación del mundo. ¿Y en qué libro de la Biblia se nos habla de la creación del mundo? ¿Y en dónde está Génesis? Antiguo Testamento. Y cuando el versículo nos dice en el principio, bueno, es que tengo otra versión, antes de la creación del mundo ya existía el verbo. ¿El verbo quién era? Jesucristo. El verbo logos hace referencia a Jesucristo. Entonces, ¿desde cuándo está presente Jesucristo en la palabra de Dios? Desde siempre. Desde siempre. La palabra, el verbo. Muy bien. Ahí mismo en Juan, nos dice que leamos el 14 también. Muy bien. Cuando dice eso, que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo, ¿cierto? Clarísimo ahí. Y luego dice que nos devolvamos al versículo 3, arribita, Juan 1, versículo 3. Todo se hizo muchas gracias por aquel que es la palabra. Sin él, nada se habría hecho. O sea que él, todo se hizo por él. Todo se hizo por él. Entonces, mire qué bonito cuando vemos que es la palabra de Dios la que nos revela a Jesucristo y está citando a Antiguo Testamento. Entonces aquí uno dice, wow, tan bonito esto. Toda la palabra desde Antiguo Testamento nos está revelando a Jesucristo. Y hay un texto más. Este está en Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice, les escribimos acerca de lo que siempre ha existido, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos, creo que la reina dice palpado, ¿sí? Acá dice, lo hemos observado, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Dice el versículo 2, el que es la vida apareció entre nosotros, lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de él, ahora le anunciamos a ustedes. ¿De quién habla el texto bíblico? De Jesús. Una vez más, ¿cierto? Esta es PDT, Palabra de Dios para Todos. Si no la tienen, ahora les tenemos una sorpresita. Es una versión muy amigable, muy fácil de leer porque habla como nosotros hablamos. Y ahorita les hablo un poquito también de la versión para que puedan adquirirla y confiar en ella. Muy bien, entonces, Él es la palabra que da ¿qué? Vida, definitivamente. Y nos queda clarísimo que la palabra es nuestro Señor Jesucristo. A través de la palabra es como podemos contemplarlo, es como nos da vida. Muy bien, avancemos, hermano Julián.
Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 13 al 16. Qué pena ustedes dirán, esta hermana que paseó por toda la Biblia, ya estamos en Apocalipsis. ¿Será que ya vamos a terminar porque ya está en Apocalipsis? La verdad es que amamos, y si por mí fuera, leíamos todo el capítulo, no solamente versículos claves, porque es muy importante contextualizarse. Es por cuestiones de tiempo, pues que lo hacemos así con los versículos específicos. Capítulo 19, versos del 13 al 16. ¿Qué dice? Muchas gracias, hermano, por la lectura. Muy bien, ¿de quién está hablando el texto bíblico? De Jesucristo, ¿cierto? Vuelve y usa la palabra, dice la palabra. Su ropa estaba empapada de sangre y su nombre era la palabra de Dios. Y empieza a describir una cosa que yo me la imagino, ¿no? Yo soy como muy gráfica y yo me imagino la Biblia. Muchas veces leo y me imagino como una película, no sé. Dice, los ejércitos del cielo los seguían montados en caballos blancos. Entonces yo me imagino al Señor Jesús adelante guiando ese ejército de caballos blancos. Y dice que estaban vestidos con lino blanco y fino y puro. Bueno, esto tiene toda una interpretación teológica que no nos vamos a meter allí en esta noche, en esta tardecita, pero dice, los gobernará con vara de hierro, y después el versículo 16 dice, este nombre estaba escrito en su ropa y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién está hablando el texto bíblico? De Jesucristo. Entonces ahí vemos claramente cómo la palabra de Dios nos revela a Jesucristo y nos muestra que Él es la palabra de victoria. Jesucristo es nuestra palabra de victoria. Hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, Él es quien nos ayuda a luchar. A través de su palabra es que podemos lograr la victoria. Yo sé, somos humanos. Yo sé que hay situaciones que, wow, nos doblegan, situaciones de salud, situaciones financieras, situaciones con los hijos, situaciones con los nietos, situaciones laborales, muchas cosas que vienen a afligirnos, pero su palabra nos da la victoria. Amén. Muy bien. Hebreos capítulo 1. Y no terminé en Apocalipsis, ¿sí? Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Miren que aquí ya no dice palabra, dice Hijo. Él creó todo el universo por medio de su grandeza. ¿Sí? De su Hijo, perdón, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Ay, se me perdió. De todo lo que existe. Hasta el 2, hasta allí. Entonces, miren cómo la palabra de Dios nos habla de que en estos últimos tiempos el Señor nos habla a través de su palabra. Y yo creo que los pastores están de acuerdo conmigo, porque estamos en una era facilista, donde este cuento de las profecías, pastor. Entonces la gente con comezón de oír, escrito está, buscan eso en lugar de buscar la palabra. Se van de nuestras iglesias muchas veces donde estudiamos la palabra por ir a escuchar lo que tiene un hombre que decir. Hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde, pero usted vaya a la palabra. A la palabra. ¿Y que hay que memorizarla? Hay que memorizarla. Mire que hay países donde no se permiten las Biblias. ¿Y usted ahí qué hace? Lo que tiene guardado, grabadito en su cabeza, no más. Y si le cuesta mucho, pídale ayuda al Señor. Pídale ayuda al Señor. De verdad, pero debemos memorizar la palabra. Listo, hermano Julián. Vamos a finalizar ya con esto que quiero compartirles. ¿Cómo estoy de tiempo? Tengo 9 minuticos. Bien. Quiero
como animarlos, hermanos, con esto. 3 pasos para compartir a otros, porque la palabra de Dios, como les decía hace un ratico, no nos la podemos quedar para nosotros solos. Debemos ponernos este desafío de compartir a otros. Y para eso quiero preguntarles si ustedes recuerdan el texto de Hechos 8, del 26 al 40, que es donde está la historia de Felipe y el etíope. ¿Sí la tienen presente? Sí, y si no, abra su Biblia y le echan una miradita a ver cuál es que es esa, porque es que a veces a uno se le olvidan muchas cosas de la palabra que es tan extensa y tan profunda. Hechos 8, del 26 al 40, nos cuenta la historia de Felipe y el etíope, que el Espíritu Santo de Dios le dice a Felipe que vaya y se acerque al etíope. El etíope, ¿quién recuerda en qué venía el etíope? En un carruaje, ¿cierto? ¿Y de dónde venía? ¿Alguien recuerda de dónde venía? No, vamos a leerlo entonces, para que me puedan comprender el desafío que quiero que se lleven hoy en sus corazones. Hechos 8. Abra su Biblia, mi hermano, del 26 al 40. Voy a leerlo aquí rápidamente. En la Reina Valera dice: el Espíritu Santo le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope. ¿Funcionario de quién? De la Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario le dijo: ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? ¿Cómo dice la Reina Valera? ¡Wow! ¿Y cómo podré? No me acordaba. Si alguno no me enseñare. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que se subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura. ¿Cuál escritura? Isaías. Y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el funcionario dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Dejémoslo allí. Ahora ya recortando este texto bíblico de la historia de Felipe y el funcionario de Etiopía, observe su Biblia porque voy a hacer preguntitas. El Espíritu Santo le habló a Felipe, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Muy bien. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope. ¿Felipe obedeció o no obedeció? Obedeció. Igual que usted y yo cuando el Señor nos dice: vaya, ore por la vecina que está muy enferma, ¿cierto? Igual que usted y yo cuando le dicen: ore por ese amigo que le está yendo como mal en el trabajo, ¿cierto? A veces lo hacemos, pero a veces, ¿y será? Es que me da como pena. ¿Y qué le digo? ¿Y qué tal que me rechace? No, Felipe no pensó en nada de eso. Felipe fue y se acercó al carruaje. Y dice la palabra de Dios que se encontró al eunuco etíope, que era funcionario de la Candace, o sea, la reina de Etiopía. Entonces, este etíope tenía un cargo cualquiera. No,
Era un cargo importante. Dice de hecho que venía sentado sobre los tesoros, ¿cierto? Y Felipe dijo, uy, aquí fue, me va a dar alguito. No, cuando comparta el mensaje no tenga ningún interés, hermano. ¿Yo? Bueno, aunque eso no pasa aquí. Muy bien. Dice el versículo 27 que había viajado ¿a dónde? Mire su Biblia, ¿había viajado a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué quedaba en Jerusalén? El templo. ¿Y qué estaba haciendo un funcionario etíope por allá? ¿Qué dice la Biblia? Había ido a adorar. Ah, entonces era creyente. ¿El etíope era creyente? Señor, tenía inquietud. Y aparte de venir de allá al templo, porque pudo haber ido porque lo mandó la reina, ¿no? También. Pero, ¿sería solo eso? ¿O realmente tenía inquietud? ¿Qué venía haciendo? Venía leyendo. ¿Y él tenía una Biblia así como la que usted y yo tenemos hoy? No. ¿Cómo sería eso? ¿Qué venía leyendo? Un rollo, ¿cierto? Pergamino, un rollo, y de pronto era hasta complicado andar con eso, pero él venía leyendo. Y entonces Felipe ve que está leyendo y le hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hace? ¿Entiendes lo que lees? Repita conmigo la pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le respondió el etíope? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Esta versión dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Hermanos, ahí está el trabajo de nosotros. Queremos un barrio diferente, una Cali diferente, un país diferente, un mundo diferente, pero tenemos una misión: enseñar las Escrituras, llevar el mensaje de salvación. Y sigamos. Dice que venía leyendo el libro y que entonces le respondió eso, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Y qué hizo Felipe? Vamos al versículo 35. Leyeron el texto y en el versículo 35, ¿qué hizo Felipe? Le explicó, dice el texto bíblico, Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esa misma escritura, Isaías, imagínense, Antiguo Testamento, para mí esto es maravilloso, y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Tuvo la habilidad de llevarlo desde Antiguo Testamento hasta Jesús. Ahora bien, la Biblia no dice cuánto tiempo duró esa charla, ¿no? Algunos teólogos dicen que fueron semanas, otros dicen que exactamente 2 semanas. La Biblia no lo dice y como vimos hace un rato, pues lo que no dice, pero de que le dedicó tiempo para explicarle. ¿Y cuál fue el resultado de esa dedicada de tiempo, de esa enseñanza que le dio Felipe? Se hizo bautizar. Y cuando uno se hace bautizar, bueno, sería lo ideal, es porque ¿qué? Porque entendió, ¿cierto? Porque entendió. Entonces, miren, tan bonito ese texto, es el texto clave que trabajamos nosotros. Tenemos un proyecto que se llama el Proyecto Felipe, para enseñarle a las personas a evangelizar y a discipular, y este es el texto base de ese programa, precisamente por eso, porque es muy bonito ver cómo Felipe hizo esto. Primero que todo, la palabra de Dios en las manos del no creyente. Si hay una persona que no cree en el Señor, usted lo primero que debe hacer es poner la palabra de Dios en sus manos. Y usted me dice ahora, pero ¿cómo si las Biblias son tan caras? Espere un momento. Punto número 2. Dedicar suficiente tiempo para enseñar la palabra de Dios. ¿Que da pereza? ¿Que estoy cansado? ¿Que trabajo muy duro? Sí. Pero saque, hermano, así sea 1 hora, un día a la semana, y enséñele a alguien la palabra del Señor. Punto número 3, llevar al nuevo creyente a un compromiso con Cristo y con su iglesia,
a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La gente quiere. Yo no sé si ustedes se han fijado, no soy mucho de redes, pero yo a veces veo que la gente pone en la foto de perfil versículos, bendecido, y uno, ¿viste? ¿Será que está? No son ni creyentes, pero ponen eso, publican versículos, hay comezón de oír, pero no hay quien enseñe. Entonces, finalmente arman una revoltura de que creen, pero viven desordenadamente, pero leen la Biblia y no entienden nada. ¿A usted no le pasó? A mí me pasó muchas veces. Yo leía y no entendía nada. La Biblia necesita ser explicada. Y gracias a Dios ustedes tienen unos excelentes maestros de la palabra de Dios. La Biblia necesita ser enseñada. Entonces, dedíquenle tiempito a las personas y enséñenles la palabra de Dios. Entonces váyase usted con ese desafío. Ay, verdad, voy a visitar a mi tía que hace tiempo no la visito y le comparto el mensaje de Dios. Voy a visitar a un primo, voy a visitar a un compañero de trabajo y le comparto el mensaje de Dios. Llévese ese desafío, hermanos, y por favor, les digo, siempre tengamos la palabra del Señor. Léala, memorícela, medítela, estúdiela, investigue y por favor, compártala. Vamos a orar y terminamos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Cada vez que nos exponemos a la luz de tu palabra, tú nos hablas, Señor. Y te queremos dar gracias, Padre bueno, en esta noche por tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Hoy vimos la importancia que tiene en nuestras vidas, la utilidad, Señor, el poder, Padre bueno. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Somos bendecidos de vivir en un país donde libremente podemos leerla, estudiarla, enseñarla, tener iglesias, Señor, donde congregarnos. Gracias. Gracias, Señor, y quiero pedirte por los hermanos que estamos reunidos en esta tarde en tu nombre. Padre, para que por favor tú nos animes a compartir el mensaje de salvación a otros. Estoy segura, Señor, que cada uno de nosotros conoce a alguien que tal vez como el etíope lee la Biblia, quiere, pero no entiende, porque no hay quien se la explique. Úsanos a nosotros, Señor, por favor, úsanos. Creo, Señor, que cada uno de nosotros quisiera ver a muchos como el etíope siguió su camino. Dice la Biblia que entendió, se bautizó y siguió gozoso su camino. ¿Cuántas personas de nuestra misma familia no quisiéramos ver gozosas porque tiene la salvación, Señor? Por favor, úsanos. Quita, Señor, las excusas, la pereza, el bloqueo, el no sé cómo hacerlo, el yo no puedo, Señor, porque sé que todos podemos y nos disponemos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo tu bendición, tu respaldo, tu gracia, tu favor, y que nos lleves con bien a nuestros lugares en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, gracias a ustedes.